necesitados. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan ahí? Betania. ¿Y cómo era? Betania. Betania. Bien. Vamos a ir desde el verso 7. Entonces Yeshua dijo: déjala, pues para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es ese episodio en el cual, cuando va a visitar a sus amigos, Miriam, Marta y a Eleazar o Lázaro, y ella lleva un perfume de mucho precio, ¿recuerdan? Que costó el precio de ¿cuánto tiempo? 200 denarios, ahora el equivalente ¿a qué? ¿A cuánto tiempo de trabajo? ¿A cuántos jornales? A ver, recuerden, se han tomado notas. Era un precio muy alto, demasiado alto, y que definitivo que no era cualquier cosa, ¿verdad? Era un perfume de nardos, dice purísimo, purísimo, que además, para poder comprar esa cantidad de perfume, era necesario el salario de todo un año de todo el salario. A ver, saquen cuentas los que tienen un trabajo y ganan por semana, por quincena, por mes, sáquenle cuentas por un año, la semana o la quincena o el mes, por un año. Eso costó un perfume. Ahorita me acuerdo de una anécdota. Hace días que estábamos viendo costos de perfumes, y es una anécdota en realidad porque sucedió que antes de casarnos, mi esposa y yo, en un cumpleaños de ella, se acercaba un cumpleaños, y me fui a una tienda a ver perfumes. No era una tienda de la esquina, obviamente, era una tienda donde hay perfumes. Y pues ya saben cómo son las personas que venden los perfumes, ¿no? Se acerca uno y le ponen de todos los olores ahí en la mano, en el brazo, en el cachete, por todos lados lo perfuman a uno. Entonces yo fui a preguntar por un perfume que fuera pequeño pero fino, ¿no? Bueno, pues me empezó a mostrar ahí los perfumes. Y había uno que olía, wow, dije, este es para ella. Ya habíamos dado 3 o 4 y los precios de 3 o 4. Sacó uno más y puso uno más, lo puso ahí en el mostrador, me lo dio a oler y era delicioso. Y bueno, ya me dijo, pues este es pequeño, es perfume, es compacto, pero es concentrado y no sé qué. Total que me vendió. Y ya cuando voy con mi perfume a la caja, acaba de ser quincena. ¿Qué creen? Dejé toda la quincena. Me alcanzó para el camión para ir a mi casa. Así me quedé como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya entre los precios que me había dado y lo que me había dicho y los olores, pero le escogí este. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Shamad, un perfumito así redondito, pero valió la pena, porque cada que la veía y traía perfume, mi quincena, qué rico huele la quincena, y le duró mucho, pues era un perfume caro. Bueno, y hablo de una quincena, pero un perfume, un año de jornal, el precio de un año de jornal. O sea que esta mujer, discípulo del Mashiach, no escatimó absolutamente nada. El jornal de un año, ¿cuánto tiempo estaría ahorrando para algo para ella? Pero decide al final que no va a ser para ella, va a ser para su maestro. Y en medio de la cena y de la alegría, ella se acuerda en ese momento, ahí lo tenía ya cerca. Él está diciendo cosas un poco difíciles, extrañas, y ella no pierde la oportunidad. No sabe cuándo lo va a volver a ver,
no sabe si será la última vez. Iba corriendo por ese alabastro, ¿verdad? Porque además era un frasco de alabastro que estaba sellado, no tenía tapita con rosca, había que quebrarlo. Quebró el frasco, lo derramó ahí sobre sus pies. Dice que la casa se llenó de ese perfume finísimo, carísimo, delicioso. Se llenó toda la casa de ese perfume. Y entonces, pues encontramos ahí a Judas y a Judá de Keriot, el hijo de Keriot, Ishkeriot, que dijo: no puede ser, ese perfume se hubiera vendido por 200 denarios y tendríamos para los pobres. La Escritura nos aclara que él no pensaba en los pobres, ¿verdad? Que él le dio codicia y envidia, porque además él metía la mano a la bolsa de la tesorería para sacar para él. Y entonces, bueno, pues el Adón le dice: déjenla, pues ella ha derramado este perfume para mi sepultura, y ella no lo sabía. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces mucha gente de los Yehudim, acuérdense aquí también que cuando leemos en español la mayoría de las escrituras, Biblias, Tanaj, lo que sea, siempre ponen judíos, como en general, todos los judíos. Pero aquí ya lo sabemos nosotros, se refiere a la gente de Judea. No a todos los hebreos, sino a la gente de Judea, de una zona específica solamente. Sería no como decir todos los mexicanos, sino los nayaritas nada más. Y los nayaritas no quiere decir todos los mexicanos, ¿o sí? No, para nada. Así que entonces cuando leemos que dice los judíos, las traducciones están incorrectas, eso ya lo sabemos. No es los judíos, sino los judeanos, los de Judea, que ya es diferente de todos los hebreos. Entonces mucha gente de los judeanos, ahora sí podemos leer con propiedad, los Yehudim, los judeanos, supo que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Eleazar, o ¿cuál es el otro nombre? Lázaro, Eleazar, el cual Yeshua había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes consultaron para matar también a Eleazar. Aquí comentábamos de este asunto tan fuerte y la situación que fue provocada entre quienes eran también contrarios, no tanto enemigos, pero contrarios, ¿verdad? Los Kohanim y los Perushim, los fariseos, y los Kohanim, los sacerdotes, que en un punto se unen para una misma causa: mantener, como se dice, el statu quo, para mantener cada uno su posición política, religiosa, económica, social, y la paz, supuestamente, la paz social, y se unieron con un solo propósito. Dice: dar muerte a Yeshua y dar muerte también a Eleazar. Qué tremendo, ¿no? Eran bandos un tanto contrarios, bastante en ocasiones, pero aquí se unen porque todo este asunto estaba haciendo que la gente se fuera tras Yeshua y que lo empezara a declarar el Mashiach, que quiere decir el rey. El rey, eso tiene una connotación política, ¿cierto? Es como decir en Cuba, ¿no, tocayo, Héctor? Pues hay que ponernos de acuerdo para hacer unas elecciones y levantar al nuevo jefe. Imagínense, decirles en Cuba, ¿no? ¿Qué pasaría? Paredón, cárcel y luego paredón, fusilados, porque tiene una connotación política. Eso es lo que sucedía. Ellos, los
perusim, los fariseos y los saduceos, saduquim, estaban viendo que todo esto traía una acción política que iba a venir en contra de ellos, iba a traer muchas dificultades con Roma. Y dijeron, no, necesitamos silenciar a Yeshua. Y como el asunto del Eleazar es tan fuerte y la gente está tan activa en esto, están declarando, pues, que Yeshua es más que un líder religioso, más que un milagrero, sino que tiene tintes políticos. Y esto no lo podemos permitir. Qué tremendo, cómo se unen fuerzas contrarias. Bueno, lo vemos en México, ¿no? Cómo se ha unido la oposición, algo así parecido, que son eran contrarios toda la vida, la derecha, ¿no? Y los otros, y se unieron en contra del movimiento nuevo, ¿no?, que está ahorita en México. Tan contrarios que eran. Pues, ¿lo ven? Se dio en la antigüedad, no es algo loco, se dio. Y es tan real que se ha dado también en nuestro país. ¿Qué cosas? Todo por mantener el poder, todo por mantener el orden y el control de todo, fueron y se unieron. ¿Qué cosas tan terribles? No estaban viendo el bien que sucedía en las personas. Lo que estaban viendo era que se estaba moviendo su autoridad, su posición, su ego, porque ellos eran líderes de muchos. Los seguían cientos y miles de personas. Y ellos dicen, porque todo el mundo se está yendo tras él. Tocó también el ego de estos líderes. Cosas, qué terrible. Pero ahí está, fue una realidad. Porque consultaron los principales sacerdotes, los Kohanim, y se unieron también con los Perushim para hacer a un lado a Yeshua. Significaba para ellos un peligro económico, social, político. Y sí, ciertamente tenía que ver con toda la nación. No podemos tapar el sol con un dedo, es verdad. Tenía tintes políticos que iban a tocar también al imperio romano. Estaban viendo una cierta realidad, pero les interesaba más su posición. Es mejor que muera un solo hombre y no que perezca toda la nación. Pero esto lo dijo porque era el Cohen Gadol, ¿cierto? Lo leímos. Y porque él, en ese día, en ese momento, él profetizó de parte de Adonai, no porque él quiso. Fueron palabras que fueron puestas por el Eterno, porque así era necesario. El Adón tenía que dar su vida, tenía que morir, tenía que derramar su sangre, porque de otra manera, si derramamiento de sangre no hay, perdón de pecados. Era necesario, pero movió tantas fibras en los corazones. Unos por amor y en amor, y otros por puro ego, por intereses mezquinos. Pero tenía que suceder. Y faltando unos días, es lo que vimos, faltaban 6 días, y luego faltaban 2 días, y se dio esa reunión, esta cena que le hicieron, y ya el Adón estaba con su mente puesta solo en lo que seguía: ir a Jerusalén y que sucediera lo que tuviera que suceder. Él sabía cómo estaba el ambiente político entre los líderes. Él lo sabía, él lo tenía claro, y por eso él declara esas palabras: déjenla, pues lo que ha hecho es que ha preparado todo para mi sepultura. Él ya lo sabía. Los discípulos de repente no entendían qué estaba sucediendo, pero el asunto aquí es que movió muchas cosas.
Verso 11, porque por causa de él muchos se apartaban de ellos, de los líderes que ya existían. Los diferentes maestros, los llamados rabinos, muchos tenían sus seguidores. Y bueno, pues lo que encontramos allí es que movió muchas fibras, porque por causa de él muchos se apartaban y creían en Yeshua. Y el siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, a la festividad, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban. ¿Qué aclamaban? ¿Qué leen ustedes ahí en sus escrituras? Hosana, Hoshiana. ¿Y cómo traducen? Bendito que viene en el nombre del Señor, del Adón, el Rey de Israel. Estas palabras ya son fuertes. Bendito el que viene en el nombre del Adón, del Rey. El Rey, viene un Rey. Esas palabras otra vez están resonando en los oídos de los líderes. Eso es estar declarándole a Roma guerra. Eso está en sus mentes. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Roma se entera y manda un ejército y nos destruyen a todos. Ese era el temor de ellos. Por lo tanto, no podían ver al personaje ahí enfrente de sus narices, haciendo milagros, sanando enfermos, haciendo lo que nunca nadie había hecho jamás, ahí enfrente de ellos, como para percibir que pudiera ser el Mashiach. Pero en sus mentes había una imaginación, un Mesías con un ejército gigante viniendo a aplastar a Roma. Eso es lo que había en sus mentes. Por eso no pudieron ver al Mesías que viene, como decían las profecías, como humilde, montado en un burrito. Y estaba en las profecías, ¿o no? Ahí estaba en la profecía. Pero había tanto temor en estos líderes que ya no podían ver la realidad que estaba enfrente, sino a través de sus temores y a través también de sus intereses personales. Y esa frase es para reflexionar nosotros, porque podemos tener delante de nosotros una acción del Eterno y no verla. ¿Estamos de acuerdo? Puede pasar lo mismo con nosotros, que traemos tantas cosas en la cabeza como ellos, la situación económica y la situación de aquí, la situación de allá, y pudiera ser que no veamos lo que el Eterno nos pone delante, enfrente, y pase de largo, que perdamos la oportunidad. Así es que eso nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros, mantener nuestra mente y nuestro corazón pendientes de lo que Adonai nos quiere mostrar, nos está mostrando. ¿Qué es lo que quieres que yo vea detrás de esto, en medio de esto? Y no hacer nosotros nuestras propias conclusiones. Eso es lo que hicieron ellos, sacaron conclusiones. Si él sigue así, lo va a seguir más gente y lo van a declarar rey. Y esto va a hacer que Roma venga contra nosotros. Eso es lo que veía. Aún siendo los líderes religiosos, estaban pensando políticamente. ¿Qué es lo primero que tenía que haber metido en sus mentes? El asunto espiritual, ¿no? Ellos eran los líderes espirituales, así es que tenían que verlo primero con ojos espirituales, pero no estaban viendo con ojos espirituales, estaban viendo con ojos en lo natural y veían las cosas políticamente nada más. ¿Qué va a suceder políticamente? ¿Qué está sucediendo políticamente? Y no alcanzaron a mirar lo que veía la gente sencilla. La gente sencilla, los de corazón humilde, los de espíritu, pobres de espíritu, sí miraban. Ellos no estaban viendo las grandes situaciones políticas, ellos estaban viendo a un hombre que estaba haciendo cosas que solamente Adonai puede
de hacer. ¿Quién ha dado vista a los ciegos en toda la historia de Israel? ¿No? Nadie, y no lo veían. ¿Quién ha levantado a un paralítico que tenía cuántos años? Casi 40, allí paralítico, y ni siquiera lo tuvieron que meter al agua cuando se movía, y recobra su salud? Y tantos milagros del mismo personaje, y no podían ver sino solo problemas políticos, dificultades sociales. Que no nos ocurra. ¿Cómo estamos mirando este tiempo, nuestra vida? Ahorita en Norteamérica están tremendamente así, porque su poder adquisitivo va para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. En México y Sudamérica, en todas partes donde reciben dólares, pues cada vez vale menos y menos y menos y menos. ¿No es cierto? De valer 20 y tantos, está en casi 16. ¿Cuánta pérdida? ¿Cuánta pérdida? Y están mirando solo situaciones políticas, económicas, pero ¿acaso estarán mirando la situación espiritual que estamos viviendo? Es importante, porque nosotros no somos para este mundo, ¿verdad? Somos para el reino de Adonai. Y no vamos a estar ciegos a lo que sucede políticamente, no, tampoco. Pero eso no nos tiene que mover. Nuestra esperanza no está en lo que se mueve en este mundo. Nuestra esperanza está más allá de lo que se mueve aquí. Tenemos la confianza en que nuestro Creador tiene el poder para mover, darle la vuelta a la situación. En México se está viviendo un tiempo bueno. Está mejorando la economía para los más pobres. Está mejorando muchas cosas en nuestro país, y en otros países se están yendo para abajo. Europa está para abajo. Cada vez más mal y más mal y más mal, en todos los sentidos, económico, político, social, en todos los sentidos, espiritual no se diga. Estados Unidos está siendo sacudido últimamente, fuerte, fuerte, fuerte. Hay quienes están diciendo que México se va a hacer rico y millonario, entonces están viendo, también hay que tener cuidado de que no pensemos que se va a ir el dólar a 10 pesos, 10 pesos por uno. Quizás sí, quizás no, pero eso no nos tiene que mover. No nos debe de mover. Nuestra esperanza está en los cielos. De allá viene nuestro socorro y nuestro auxilio. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de la luz. Amén. Somos hijos de luz. Y nosotros somos llamados para ser eso, hijos de luz, y dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? El Mashiach. ¿Por qué? Pues porque mucha gente está en oscuridad. Y nosotros somos quienes debemos de llevar esta luz. Así como esta gente pobre, sencilla, humilde de corazón, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle declarando: Hoshiana, sálvanos, Hoshiana, sálvanos. Creemos que tú eres el Mashiach, sálvanos. Tengo esa otra versión donde dice el verso 3, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y se pusieron a gritar: por favor, Adonai, prospéranos ahora. Ana Adonai, Hatzlihana, Hatzlihana, prospéranos. Oshiana, sálvanos, rescátanos, prospéranos. En ti confiamos, en ti esperamos. Esa gente estaba entendiendo. ¿Quién puede darle la vuelta a las cosas? El Mashiach. Él tiene el poder para darle la vuelta a nuestra situación más difícil, más compleja. Y muchos de ellos solamente lo expresaban en
en una experiencia espiritual, porque muchos de ellos, de los que salieron a recibirle, no lo conocían bien. Sus mismos discípulos tuvieron momentos de incertidumbre, ¿no es cierto? Varios de ellos, ¿será? ¿No será? ¿Será el tiempo? Pero mucha gente sencilla dijo, sí, tú eres el Mashiach, sálvanos, prospéranos ahora. Verso 14, y halló Yeshua un asnillo, y se sentó en él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Como está escrito, ¿dónde? En los profetas. Esa es una profecía, Zacarías 9:9. Ahí está la profecía, que muchos no vieron, los líderes no vieron, pero la gente sencilla lo supo en su corazón. Lo supo en su corazón. Ellos estaban anhelando, no un general con grandes ejércitos, sino ellos estaban esperando que el Eterno y Todopoderoso hiciera una obra poderosa en su tiempo y en sus vidas. Así es que estas personas sencillas tuvieron esa claridad espiritual para poder ver en Yeshua al Mesías, al Rey. No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene sentado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no se fijaron en esto, es verdad, pero cuando Yeshua fue elevado, recordaron que esto estaba ya escrito respecto a él y que le habían hecho esto. Al principio, sus discípulos no entendieron, pues estaban en medio de todo el bullicio. Imagínense, una multitud sale a recibirlo a la entrada de Jerusalén. Mucha gente. De inicio, ¿qué pensarían los discípulos cuando vieron a la muchedumbre viniendo? Quizás experimentaron temor. Ellos habían escuchado cosas. El Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre sufrirá, padecerá y morirá. Y cuando van acercándose a Jerusalén, sale mucha gente a recibirlo. ¿Estarían sabiendo realmente lo que pasaba? Yo creo que de inicio no. De inicio tuvieron temor. Tanta gente saliendo hacia nosotros. Pues ¿qué va a pasar? Y es que cuando leemos como ya sabiendo todo. ¿Cierto, verdad? A veces leemos y decimos, sí, ya. Pero pocas veces nos ponemos como a hacer una imaginación, como estando allí. No es malo imaginarse. En el contexto más bien es bueno meternos ahí, en la historia, para poder entender con más amplitud. Sale una muchedumbre. ¿Por qué? Porque desde 3 kilómetros antes, en ese poblado donde estaban Eleazar y sus hermanas, se divulgó la noticia. Eran solo 3 kilómetros, ya lo vimos hace 2 semanas, ¿no? Solo 3 kilómetros. ¿Cuánto es de aquí a la entrada de los Insurgentes? Son un poquito más de 3, como 5. Bueno, de aquí al teatro, quizás sean 2 kilómetros. ¿Es muy lejos? Si no hubiera nada y solo hubiera un pueblito allí y aquí, como la capital, ¿sería muy lejos? No, ¿verdad? Pues, caminando en un ratito estamos ahí 3 kilómetros solamente. Eso separaba de ese lugar donde estaba Yeshua con sus amigos y la entrada a Jerusalén, solo 3 kilómetros. Cuando supieron que estaba en ese lugar, en ese poblado, mucha gente fue desde Jerusalén, fueron a ver y se dieron cuenta de tantas cosas, de que Lázaro había vuelto a la vida. Y inmediatamente, lo leímos también, fueron a decirles ¿a quién? A los Coanim y a los Perusim. ¿Qué creen? Ahora pasó esto. Y la noticia se divulgó. Así es que los que fueron a decirles a los líderes solamente encontraron un eco.
pues tenemos que hacer algo para deshacernos de él. Pero los que fueron con buenas noticias con sus amigos y con sus parientes, ¿qué creen que pasó? Pues lo tenemos aquí. Salió una muchedumbre a recibirlo, con ramas de palmas, diciendo, sin decirlo, ha llegado nuestro rey, ha llegado el rey. Hoshiana, Aslihana, sálvanos, rescátanos, prospéranos. Estaban declarando que Él es el rey. Por eso salieron los líderes a decirles, calla a esta gente, cállalos, porque va a venir Roma con sus ejércitos y nos van a matar a todos. Temor político, unos. Otros, un hambre espiritual, una necesidad que estaba siendo saciada. Ha llegado el Mashiach y va a traernos bien. Prospéranos, hemos oído de tus milagros, hemos oído todo el día que has hecho, prospéranos a todos. Danos salvación a todos. ¿Qué pensamientos tan encontrados? ¿Qué sentimientos tan encontrados allí? Y está a punto de suceder, pues lo que ya estaba escrito, que el Mashiach tenía que padecer, tenía que ser llevado en manos de los gentiles y ser asesinado. Él ya lo sabía. Así como en ese tiempo nos acercamos ya a la Pesaj, pues todo esto tiene que estar claro en nuestras mentes. Que Él quiso poner su vida para favorecernos a ti y a mí. Él quiso poner su vida para darnos salvación a ti y a mí. Él se expuso a todo lo más difícil, a lo más fuerte, aún con sus líderes, o los líderes de Israel, no de Él, ante los líderes religiosos, y terminar su vida en manos de pecadores, dice, ¿verdad? Lo que tenemos aquí entonces es algo excepcional. Y otra vez, y una vez más, el Adón Yeshua está mostrando que Él es el Mashiach. Él es el brazo de Adonai, Él es la luz del universo, Él es la voz y la palabra de Adonai, la instrucción, la voz, en medio de las voces religiosas que había, en medio de todas estas voces, 2 escuelas y muchos pensamientos, añadiendo mandamientos y mandamientos, y poniendo cargas pesadas sobre el pueblo. Pero el Mashiach viene a traer libertad, a quitar esas cargas, esos pesos que habían puesto los líderes sobre el pueblo, cargas y mandamientos y instrucciones extra Torah y extra Torah, haciendo difícil la vida espiritual pesada. Pero el Adón Yeshua viene a traer libertad. Es una frase que la he dicho varias veces porque es importante analizarla. Cuando un Yehudi, un judío, viene a Yeshua, viene y es liberado de muchas cargas religiosas, muchas. Pero cuando el gentil viene al Mesías Yeshua, parece como que toma las cargas que tiró el Yehudi y se las pone encima. El judío viene a libertad y el gentil se pone cargas. Esto es frase que yo no inventé, es una frase dicha por judíos que han reconocido a Yeshua como el Mashiach, que han venido a ser liberados de tantas cargas, tanto peso, tanta religiosidad, tantos mandamientos de hombres, tanta alajá. Ellos vienen a ser liberados. Y el gentil va y se las pone todas esas cosas encima. ¡Wow! Creo que necesitamos analizar y estudiar un poco más profundo. ¿Quién es el Mashiach?
versus qué es la religión judía. ¿Sí o no? Analizar bien. ¿El Mashiach ha venido a traer libertad? ¿Sí o no? ¿Ha venido a ponernos cargas? No. En su tiempo él mismo dijo que había muchas cosas que eran cargas para los hombres, hablando de los hombres de Israel. ¿Por qué ponen cargas sobre los hombres que ustedes ni siquiera con un dedo las mueven? ¿Por qué? En una ocasión de dificultad, ya habíamos dicho, lo leímos, que a Yahudá le gustaba sacar dinero de la bolsa y echárselo a su propia bolsa, ¿verdad? Pues en alguna ocasión no tenían dinero para la manutención de todo el equipo que traía Yeshua. Porque traía un equipo, ¿verdad? ¿Sí o no? Él traía un equipo de gente con él, que comían, que calzaban, ¿no? Que tenían que pagar impuestos, a veces les cobraban impuestos a ellos mismos como pueblo para entrar de una ciudad a otra. Así es que él traía un equipo de gente y necesitaba dinero, recursos, y tenía un tesorero. Pero había ocasiones en que no había dinero. De repente se desaparecía el dinero. Y en una ocasión que tuvieron mucha hambre los discípulos, pasando por unos campos de trigo, ¿lo recuerdan? Y era Shabbat. ¿Qué hicieron los discípulos? Comenzando con él, obviamente, ¿no? Comenzando con él. Él tomó unas ¿qué? Espigas. Empezó a restregar. Los demás hicieron lo mismo porque, bueno, el maestro es el que va marcando el camino, ¿verdad? Dijeron, bueno, si él lo hace, entonces nosotros lo podemos hacer también. Restregando en sus manos y comiéndose el grano. Y otros y todos los discípulos tenían hambre. ¿Pero qué llegaron a decir los que seguían los mandamientos de hombres? No es lícito que estén trabajando. ¿Estaban trabajando? ¿Qué estaban haciendo? Saciando su hambre. Estaban hambrientos. No estaban trabajando porque no tenían instrumentos de trabajo. Estaba prohibido, y está prohibido por la Torah, meter la hoz, o sea, trabajar en Shabbat con cualquier instrumento de trabajo. Está prohibido trabajar, pero ellos no estaban trabajando, ellos se estaban alimentando. Y aún con todo, cuando le dicen que sus discípulos están trabajando en Shabbat y están quebrantando el Shabbat, él ni siquiera les dijo, porque ya no les entraba ni siquiera la Torah. No les dijo, está escrito en la ley que si alguien tiene hambre en Shabbat, puede entrar a un campo de trigo, restregar en sus manos y comer y saciar su hambre. Ni siquiera les citó eso, porque no estaban oyendo, no estaban escuchando la Torah. Ellos estaban con su mente en sus mandamientos de hombres. Sino que les dijo una historia, ¿la recuerdan? La historia de David. Cuando entró en la casa de Adonai, porque tenía hambre él y su equipo también. Estaban con mucha hambre y entró a la casa de Adonai. Cohen, el sacerdote, le dijo, ¿no tienes pan aquí porque morimos de hambre? ¿Qué le dijo? No, solo tenemos los panes que acabamos de cambiar, los panes de la proposición. Solo tenemos esos panes, y esos panes exclusivamente lo pueden comer los Kohanim, nadie más. Dijo, pero tenemos hambre. ¿Nos vas a dejar morir de hambre? Y comió y su equipo los panes que exclusivamente los Kohanim podían comer. Les puso un ejemplo de mucho mayor peso y les puso una regla que ellos sí conocían: más liviano, más pesado. A ver si de esa manera podían entenderlo. Entonces David fue un pecador también. David Amelech. No, sí.
Él sí comía algo prohibido. Estos están comiendo trigo. Él comió con su gente panes que solo los Kohanim pueden comer. Estos están comiendo trigo acá afuera. Pero aún así prevaleció el que había quebrantado el Shabbat. Y seguían hasta que les dijo, bueno, ya basta. He aquí alguien más grande que el templo, más grande que el Bet HaMikdash, más grande que David. Y él les dijo, yo soy el Señor, el amo, el Adón del Shabbat. Y después les dice algo también que es también muy fuerte y muy importante que nosotros también tenemos que entender. Porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre, para bien del hombre. Y no el hombre fue hecho por causa del sábado, del Shabbat. Es decir, no somos esclavos del Shabbat, sino el Shabbat es para nuestro, y lo dicen todos los sidurim, deleite. ¿Sí o no? Entonces, si no nos deleitamos en Shabbat, estamos mal. Porque es para eso, para nuestro deleite. El poder andar con las pantuflas y con la pijama 2-3 horas después de las 8 de la mañana, a gusto. ¿No? ¿O qué? ¿O ya hay que estar disfrazado de judío? Cálmense, calma. Y el Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del Shabbat. Necesitamos ir masticando un poco más las palabras de Yeshua. Me da mucha tristeza, de verdad. Primero me enojaba y ponía verde. Ya, es que no sirve para nada que me ponga verde. Me da mucha tristeza ahora ver a personas que conozco, fuera de aquí, nadie se siente aludido, fuera de aquí, lejos de aquí, que están tan preocupados de la coma, de la letra de la Torah oral, tan preocupados y no están ocupados de las palabras del Mashiach. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es el rabino más importante para ustedes? A ver, en un orden de 10 rabinos, ¿cuál es el rabino menos importante? Yo nada más conozco 2. El llamado, por ponerle un nombre, porque él no se puso así. El llamado Rab Shaul, por ponerle un. Y el Rab de los Rab, Yeshua, para mí. Pero me da mucha tristeza que muchas personas citan que el rabino fulano y que el rabino mengano y que no sé cuánto y que tantos rabinos y tantas ideas, y cuando realmente se estudian a muchos rabinos, ¿sabe qué pasa? En palabras muy mexicanas, se hace un masacote de ideas, ¿sí o no? Seamos honestos, porque muchos de ellos se contradicen, ¿sí o no? Es verdad, entonces ¿a quién vamos a seguir? Si ellos mismos a veces se contradecían en sus ideas. Nosotros tenemos solo un rabino, Yeshua. Y él dejó un maestro para el mundo gentil, Shaul de Tarso. ¿A quién vamos a consultar? Pues a ellos, ¿o no? Nuestra autoridad espiritual es el Adón, el Mashiach, nuestro Rey. Y él dejó sus Sheliahim, que escribieron su vida y escribieron sus dichos. Pues ahí tenemos todas las herramientas que necesitamos para que nuestra vida se enriquezca. Y hay buenos escritores que citan las palabras del Mashiach. Hay personas que escriben cosas que son buenas para la vida, pero cuidado con leer doctrina a ese punto. Quiero dejarlo muy claro. Cuidado cuando leemos doctrina. Podemos leer consejos y tantas cosas. Yo tengo todavía una colección de
de libros y de audios y de personas que han escrito y han dejado grabado ideas muy buenas para la vida, para la familia, muy buenas. Yo todavía los guardo y de repente le echo una escuchadita, pero no doctrinal. Todo lo que era doctrinal yo ya lo saqué de mi casa, que no correspondía al Mashiach. Yo ya lo saqué. Hablando de doctrina, aclarando, doctrina. ¿Quién puede tener la mejor doctrina? ¿Alguien que cree en el Mashiach o alguien que no cree en el Mashiach? Por lógica, la doctrina la tiene alguien que cree que tiene al Mashiach. Tiene la mejor palabra e interpretación. Ahora bien, el Mashiach vino para eso. ¿Para qué vino? ¿Para morir solamente por su pueblo? No, porque de inicio en la palabra, la voz, las palabras y los dichos de Elohim se hicieron carne. Entonces ese es el principio. La palabra, la voz, la instrucción de Elohim se hizo carne. ¿Para qué? Pues para establecer el punto central de las palabras de Adonai, de las instrucciones de Elohim, para eso. Por eso cuando él llega a la escena y comienza a hablar, pues chocó con algunos, ¿sí o no? Porque había que alinear, porque muchos estaban enseñando algo diferente de lo que el Eterno quería instruir. Había ideas que se estaban saliendo ya de la instrucción del Eterno. ¿Por qué? Porque empezaron a inventar doctrinas ellos. Desde antes, cuando el Mashiach llega, ya había doctrinas de hombres. Ya había. Cuando se destruye el Beit HaMikdash, el templo, surgieron más doctrinas y más doctrinas. Cuando ya no hubo templo, ni hubo sinagoga, hubo persecución, se inventaron más doctrinas. Y muchas de ellas nada tenían que ver con el Mashiach. ¿Por qué? Pues porque lo rechazaron, obviamente. Ellos seguían esperando a otro. Después de Yeshua vino otro, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Yo lo he recalcado mucho aquí. ¿Se acuerdan quién era? Antes del año 130, ¿sí? Antes de la destrucción, entre ese tiempo. Después de la destrucción, después del año 70. Porque ¿cuándo fue la última batalla que perdió Israel contra Roma? No crean que fue en el año 70. En el año 70 fue la destrucción del templo, pero seguía habiendo pueblo allí. Sí, después de la destrucción del segundo en el año 70 aproximadamente, todavía hubo pueblo, todavía había mucho pueblo allí, pero se levantó alguien, levantaron a alguien. Y este fue el final del final. Cuando invitaron a los discípulos del Mashiach a participar de esa guerra, ellos dijeron, no. ¿Por qué? Porque no. Ustedes están diciendo que este hombre es el Mesías. Y nosotros sabemos que no lo es. Nosotros sí sabemos quién es. Y hubo entonces ese choque. Porque Yeshua es el Mashiach y fue rechazado. Después ellos se hicieron de otro Mashiach, Rabí Akiva, ¿recuerdan? Entonces, Rabí Akiva establece a un hombre, Bar Kokhba, y le llama Bar Kokhba, hijo de la estrella, y lo declaran el Mashiach, lo ungen como el Mashiach, levantan un ejército y son aplastados horriblemente, destruidos. Así es que falló el profeta, falló el sacerdote, falló el hombre, y destruyeron a miles y miles y miles de hebreos. Así es que lo que sigue con Rabí Akiva no es bueno, pero muchos siguen levantando a Rabí Akiva. Él se equivocó, llevó a la muerte a miles y miles y miles. De Rabí Akiva
arranca el estudio donde tuvo 24,000 estudiantes según la tradición, y luego vino una peste, una enfermedad, y se murieron casi los 23,000, les quedaron un puñito, pero en realidad es que Roma intervino, porque se levantaron a un rey, que ni era el Mesías, ni era alguien que los iba a liberar, y hubo destrucción. Así es que lo que siguió con Rabí Akiva, para mí, no tiene peso. De ahí surge la escuela de Yavné, y de ahí surgen los grandes rabinos, hasta el día de hoy. Una cadena desde él, desde Rabí Akiva. Pero todo comenzó mal. Entonces, a mí me da mucha tristeza cuando él está citando que el rabino fulano, el rabino mengano, como doctrina. Como doctrina, yo digo gracias. Pero si es solo una frase que está acorde de repente, ¿por qué no, verdad? Se puede citar una palabra de alguien que dijo algo bueno, pero no como doctrina. El Mashiach es quien trajo la doctrina. Sí entendemos el concepto, ¿verdad? Es más fácil que en hebreo. La doctrina, la instrucción correcta. Así es que sigamos instruyéndonos de las palabras del Mashiach. No dejemos de crecer, de estudiar, de aprender, pero saquen con cuidado las espinas del pescado. La doctrina de los hombres hay que sacarla y ponerla a un lado. Hay que comernos el pescado, pero hay que saber sacar las espinas. Cuando alguien está diciendo doctrina, pero es contrario al Mashiach, yo saco la espina y la pongo de lado. Yo eso es lo que hago. Y prefiero continuar con esa búsqueda, esa reverencia por mi rabí, mi maestro, mi rey, mi Mesías, porque de él viene una dirección sobrenatural. Sobrenatural. Podemos confiar que si le pedimos, le rogamos, él nos dará dirección. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Es su promesa. Él dijo, yo estaré con ustedes más allá del Pesaj que viene, que acaba de pasar, sino estaré por todos los tiempos, por todas las épocas con ustedes. Hasta el fin de la era estaré con ustedes. ¿Quién es Yeshua? ¿Un personaje de carne y hueso? Eso fue, sí, verdaderamente. Pero adentro de ese cuerpo estaba la Shekinah de Elohim, ¿sí o no? Sí. La voz de Elohim, ¿sí o no? ¿Se murió la voz de Elohim? No. ¿Murió la Shekinah con su cuerpo? ¿Murió también la Shekinah? No. Continúa. Está viva. Y es a través de esa figura de la literatura, esa figura retórica que le llamamos esa manera antropomórfica de hablar, que Elohim tiene un hijo y que su hijo fue enviado y que se hizo carne. Son figuras antropomórficas porque también él es el brazo de Elohim, ¿verdad? O es un hijo o es un brazo. Es las dos cosas. ¿Sí o no? Es las dos cosas. ¿Es el Ruach de Elohim? Sí, también. Porque Él lo envió. No es solo un cuerpo humano que tenemos en nuestra mente porque nacimos católicos. ¿No? Es mucho más que eso. Muchísimo más. Es la potencia de Adonai que fue puesta a nuestro favor para perdón y limpieza. Es la potencia de Adonai que está a nuestro favor para darnos a sentir su paz, Shalom del Eterno. Es la luz del Eterno que nos dirige. Es su Ruach que nos hace sentir su amor. Es la voz que nos da dirección, nos habla adentro de nosotros para hacer o no hacer, para darnos dirección. El Mashiach es más allá que un cuerpo físico. Es un cuerpo físico que volverá, porque Él prometió regresar, ¿verdad? En ese mismo cuerpo, totalmente perfeccionado, perfecto.
pero su esencia, esa emanación, Yeshua es la emanación del Eterno, como las 10 sefirot, la emanación de Adonai. Esa misma emanación de Yeshua es la que está con nosotros. Cuando estaban sus discípulos, ahí dice que sopló y les dijo: reciban el Ruach de Elohim. ¿Recuerdan ese pasaje tan especial, tan profundo? Sopló y les dijo: reciban el Ruach de Elohim, porque era parte de él mismo, dándole a sus discípulos, a sus Sheliachim. Él sigue haciendo lo mismo y queriendo hacer lo mismo conmigo y contigo, contigo y conmigo. Quiere seguir soplando porque Él es también ese soplo de Adonai. Es el Ruach, como el viento, pero el viento de Elohim. Ese fluir de Él, la emanación de Adonai para nosotros. Podemos experimentar todos los días si queremos, porque está a nuestra disposición. Adentro de nosotros, alrededor de nosotros. Yeshua no es solo un cuerpo en forma humana. Yeshua es la voz de Adonai, es la Shejinah de Elohim, y Él está en medio de nosotros. Cuando fue ascendiendo dijo: no los dejaré huérfanos. No dijo solos, hermanos, amigos, dijo huérfanos. No los dejaré sin padre. Les enviaré la promesa, esa promesa de estar con ustedes siempre. Su presencia, su verdad, su luz, su amor, su dirección, su sabiduría en nosotros. Por eso cuando estudiamos al Mashiach desde el punto de vista hebreo, podemos entender la magnitud tan grande. Adonai mismo dijo que vendría a salvar a su pueblo, Él mismo, pero mandó a su Hijo. Bueno, es una emanación. Él mismo nos salvó, pero no podía venir Él mismo con todo su esplendor, ¿verdad que no? No podía venir así con toda su majestad, porque el Verbo también, el Dabar de Elohim, tuvo que despojarse a sí mismo, como dice Tehilim, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, como dice también en hebreo, se despojó a sí mismo para venir a tomar forma de siervo. Y estando cerca de las personas, de cada persona, manifestar el poder de Elohim, aún reducido como vino a esta tierra, reducido de la majestad, aún así las personas podían experimentar algo maravilloso que nunca habían sentido, pues la presencia del Eterno, su amor, su bondad, todo. Aún minimizado la palabra, la Dabar, ejercía ese poder. Imaginen ahora que ya no está limitado a un cuerpo humano, pero desde los cielos, desde los Shamaim, desde allí mismo, está enviando su poder, su bondad, su amor, Él mismo. Tenemos la sabiduría de Elohim. Yeshua es la sabiduría de Elohim. Él mismo es la sabiduría. Y la sabiduría de Elohim está en nosotros. Aquel que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Solo pídala, ahí está disponible. Porque al que pide, se le da. Todo está a disposición de nosotros. Solo tenemos que ir más allá, atrevernos a ir un poco más allá, para experimentar ese poder, esa bondad, esa potencia, y seguir haciendo lo que nos encomendó. Servirle, porque donde esté Él, allí estará también su servidor.
No es solo por fe, por emuná, es por servicio. ¿Dónde estarán los que creen en el Mesías? Pues deben estar y debemos estar ocupados, sirviéndole, para que podamos estar con Él cuando sea tiempo, sirviéndole. Porque donde yo esté, estará también allí mi servidor. Todo esto lo deja en la mente, en los corazones, en los oídos de sus discípulos. Todo esto se los dejó ahí. Ahí están. Ahora vayan y hagan lo mismo que yo hice. Y les aseguro, cosas mayores harán. Porque yo ya no voy a estar sujeto a un cuerpo humano. Porque voy al Padre. Y desde allí voy a mandar más potencia para ustedes, para cada uno de ustedes. Así es que va más allá que creer. Va más allá, es de llenarnos de Él y de ejercer la autoridad que nos dio y de servirle, de hacer su voluntad. Él es el Mashiach, la potencia de Elohim para liberarnos de la esclavitud del pecado, hacernos libres y hacernos con poder, discípulos llenos de autoridad, de poder y de dominio propio. Amén. Esta historia continuará. Amén. Nos quedamos con todo esto, le damos vuelta a nuestra mente y tiene que hacer cosas adentro de nosotros. Tiene que hacer cosas, tiene que atraer cambios. No dejen de repasar, repasen el video, que no se les olvide, hay frases poderosas aquí en medio. Johnny, ¿me ayudas? Así es que vamos a pedirle al Eterno que podamos meterlo en el corazón y que produzca sabiduría en nosotros. Amén. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim. Gracias por tu dabar, por tu palabra, por las palabras del Mashiach, por tus palabras. Él es las palabras tuyas, Él es la dabar de Elohim. Y esa dabar está adentro de nosotros. Y su dabar, su palabra es poderosa. Palabras de vida, de poder, de vida, de autoridad en nuestra vida. Que esto sea real en cada uno de nosotros como discípulos del Mashiach. Que sea verdad y que ejecutemos esa autoridad delante de Él, sirviéndole en amor, en obediencia, para alabanza de su nombre. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Yevarejeja Adonai ya veis mareja. Yaer Adonai panabeleja vijuneja. Yisa Adonai Yahweh panabeleja. Veyasem leja shalom. Beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom. Amén. Ve amén. Aleluya. Gracias te damos, poderoso. Bendecido y exaltado es tu nombre, Kadosh. Grande y majestuoso Rey. Bendecido tu nombre para siempre. Amén y amén. Buena semana para todos. Shavuot Tov. Amén.